Muy buenos días, sean todos bienvenidos a los estudiantes de la asignatura Base de Datos 1. Hoy vamos a visualizar la primera clase correspondiente en el plan general de la asignatura. Voy a proceder a compartir pantalla para explicar dicha unidad, la cual pueden observar en primera instancia su título: Introducción de las bases de datos. Su facilitadora, la magíster Ailén P. Seguidamente, vamos a visualizar lo que sería la definición de la base de datos. Es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Desde el punto de vista informático, las bases de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulan ese conjunto de datos. En pocas palabras, se puede decir que las bases de datos proporcionan una forma estructurada de mantener los datos organizados, lo que garantiza que se pueda buscar, recuperar y modificar de manera eficiente cuando sea necesario. Seguidamente tenemos las características principales que debe contener una base de datos. 1. La seguridad. Una buena base de datos debe contar con un método de seguridad que sean capaces de proteger los datos almacenados y no sufrir pérdidas, filtraciones o manipulación. Cualquier manejador de base de datos, bien sea SQL Server, MySQL, Progress SQL, entre otros, debe contener seguridad. ¿Bajo qué esquema? Sobre un usuario y una contraseña, que normalmente esta información es netamente eh, protegida tanto por el jefe del departamento de tecnología como la persona encargada de todo lo que sería la manipulación de la base de datos. Y de esa manera evitar que se filtre alguna información o que se pierda alguna información relacionada o que esté almacenada en la base de datos. La segunda característica es accesible a distintos tipos de usuarios. Con una base de datos se busca que haya concurrencia, es decir, que varios usuarios tengan acceso a la misma información. Con una base de datos bien estructurada, vamos a poder asignarle los diferentes roles o tipos de usuarios que van a manipular tanto el sistema automatizado bajo las características del guardado en una base de datos. Cuando hablamos de tipo de usuario, estamos hablando de las distintas áreas de trabajo que pueden contener dicha información, como por ejemplo un departamento de recursos humanos, eh, el departamento de ventas, de compras, administración, entre otros, la cual existen estos tipos de roles. Además de eso, tenemos una tercera característica que es la consistencia de datos. Una base de datos ayuda a evitar que exista redundancia de datos o de información dentro de la misma base de datos. ¿Cómo podemos nosotros lograr esta consistencia? Aplicando lo que más adelante veremos en las siguientes unidades, que es la normalización de las bases de datos. ¿Para qué? Para evitar la redundancia de información y tener preciso cuál es la base de datos que vamos a utilizar para poder centralizar toda la información, tanto en una organización como en cualquier otra organización, pequeñas y medianas empresas. Y una cuarta característica muy fundamental es la fiabilidad. Los sistemas de base de datos deben ser fiables con la información almacenada. Toda información que nosotros vayamos a almacenar deben ser datos que sean fiables, ¿okay? Que sean fidedignos y de esa manera poder también proteger lo que serían los datos. Y de esa manera lograr con éxito que toda base de datos, conjuntamente con los sistemas automatizados, puedan lograr cada una de estas características. Asimismo,
tenemos lo que sería cuáles son los componentes de las bases de datos. Existen 4 elementos esenciales, como las tablas, las consultas, informes y formularios. Todos estos 4 elementos son indispensables y necesarios. Tenemos lo que serían las tablas que permiten almacenar todos los datos. ¿Qué son tablas? Como por ejemplo, tabla estudiante, tabla profesor, tabla horario, eh, tabla de notas, entre otras. Cada una de ellas tiene su nombre, como lo mencionamos en estos momentos, y a su vez tiene una serie de campos que es para la administración y el guardado de la información. A través de las tablas podemos realizar consultas para acceder a los datos almacenados, podemos ordenarlos y filtrarlos por diferentes criterios. Una vez que nosotros tengamos la estructura de la base de datos y esté relacionada con lo que sería el sistema automatizado, se puede hacer consultas una vez de los datos que ya están guardados. A su vez podemos ordenarlos de manera creciente o decreciente, de forma alfanumérica, entre otros estándares que se pueden hacer. Y se puede filtrar por diferentes tipos de criterios, como por ejemplo, si yo quiero saber cuántos estudiantes de género femenino están viendo esta clase de base de datos 1 o cuántos géneros masculinos están viendo esta clase. Seguidamente tenemos lo que serían los informes, que son la forma más eficaz de presentar nuestros datos. Los informes son conocidos como los famosos reportes, donde existen reportes específicos, reportes generales, reportes mixtos, donde también se podrán visualizar informes o reportes para la toma de decisiones de la alta gerencia. Y una vez que ya está estructurado toda esta información, se logra lo que es la creación o el diseño de los formularios, que va a facilitar todas y cada una de las tareas que son introducidas, si es un registro de un estudiante, si es un registro de un profesor, si es un registro de un horario, entre otros. Por consiguiente, ¿quién utiliza una base de datos? Los ejemplos más comunes de uso de las bases de datos incluyen sistemas bancarios, aplicaciones industriales, registros gubernamentales, comercios minoristas, que son pequeñas y medianas empresas, comercios electrónicos, finanzas personales y la mayoría de las aplicaciones en línea. Por eso es importante tener conocimiento sobre lo que sería una base de datos y todo el potencial que podemos nosotros incorporar tanto en las pequeñas y medianas empresas como en las grandes industrias. En otro orden de ideas tenemos la importancia de utilizar una base de datos. Desde su creación, la base de datos ha sido un soporte para la organización en el desarrollo del software. Si no hay una base de datos, no podemos desarrollar un software, porque la base de datos es el corazón de todo sistema automatizado. También podemos tener un acceso rápido, un acceso globalizado y centralizado a la información, tener eficiencia y eficacia en el uso de los recursos, y esto nos va a permitir consultar en tiempo real la información. Asimismo, tenemos, como existen las generaciones de los computadores, también existen las generaciones de la base de datos. Dentro de la que destacan que en la década de los 50, la llegada de las cintas magnéticas simplificó el registro y el almacenamiento de la información, con la salvedad de que ofreció un acceso de tipo secuencial. Cuando hablamos de tipo secuencial era que buscaba la información una detrás de otra. Por ejemplo, si mi apellido era Peña, él comenzaba por la A, luego la B, la C, así sucesivamente, o de manera secuencial para llegar a buscar mi apellido, que era Peña. Una segunda generación se llegó en 1956, que apareció el primer disco duro de la mano de IBM.
que en contraste con las cintas magnéticas ofrecía un acceso aleatorio, lo que permitía llegar a un dato específico con mayor rapidez, como actualmente hoy en día se sigue utilizando. Si yo voy al control de estudio y quiero solicitar alguna información referente a un horario o un proceso de inscripción, simplemente me piden el número de cédula que puedo dar o la cédula laminada o en su defecto dictar la cédula y automáticamente y con mayor rapidez me da la información correspondiente. Luego, en la industria de la informática seguía el auge durante la década de 1960 y gracias a esto se contaba con una base de datos computarizada que coincidió con la aparición de los primeros ordenadores. Fíjense que por eso le digo que así como existían las generaciones de los computadores, también hicieron el enlace con las generaciones de las bases de datos. Seguidamente tenemos el modelo de base de datos de red que fue ideada por Charlie, ¿ok? Para poder tener una mayor interconexión. Luego, con la evolución de las bases de datos, siguió su curso con el famoso modelo relacional de las bases de datos y que se hizo presente en la década de los años 70 gracias a ERA. Así como existe este modelo relacional actualmente, más adelante en las unidades correspondientes vamos a tener conocimiento de cómo se llegó a utilizar este famoso modelo. Por si fuera poco, en el año 1974 aparece el lenguaje de consultas estructurado o SQL, que es un tipo de lenguaje que ofrece un nivel de programación sencillo, facilitando la estructuración y permitiendo diversos tipos de procesamiento de transacción. Y en la década de los años 80 se recibió con los brazos abiertos el crecimiento de movimiento de los modelos de base de datos, así como la utilidad de las consultas de los lenguajes en SQL, ¿ok? Que fue uno de los primeros que lideraba toda esta información, llegando a competir con bases de datos de tipo jerárquica y de red. Y luego, y por último, aparece en el siglo XXI, que no podemos tapar el sol con un dedo, en el mercado de las bases de datos sigue liderando tres grandes titanes, que se trata de Oracle, IBM y Microsoft. Claro está, el auge de la comunicación informática y el comercio electrónico siguen dando pie para el levantamiento de nuevos softwares que pueden competir con bases de datos a famosas escalas mundiales. En resumen, sobre este tema tan importante, les puedo decir que las bases de datos son herramientas esenciales para almacenar, gestionar de manera eficiente cualquier información. Su utilidad abarca desde la organización y acceso rápido a los datos hasta la seguridad y el control de acceso, pasando por la integridad y consistencia de la información. Por eso es importante dar un comienzo con la introducción de esta maravillosa asignatura que nos va a servir en esta razón de poder tener conocimientos, este acervo de enseñanza-aprendizaje, ustedes en un mediano o corto plazo van a poder impartir todos estos conocimientos en las áreas de trabajo en las cuales se desempeñan. Quedo pendiente a cualquier duda que pueda surgir, deseándoles a todos una feliz y bendecida mañana. Muchas gracias por su atención. Cuídense. Hasta luego.